Buenas noches, mi nombre es Ángela Patricia Camacho Mogollón. Soy estudiante del Buenas segundo tardes, semestre de Regencia les en voy a Farmacia presentar el y trabajo les voy a sobre hacer las la cuatro presentación de las cuatro biomoléculas biomoléculas orgánicas, orgánicas. en las cuales se basa la presentación de cada una de ellas. Biomoléculas orgánicas. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas por seres vivos. Podemos dividirlas en cuatro grandes ejemplos: los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidrato de carbono y sacáridos, son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y el oxígeno, que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Llamados hidratos de carbono o sacáridos, son uno de los grandes grupos de biomoléculas que estudia la bioquímica. Los carbohidratos son una amplia familia de compuestos que desempeñan una gran variedad de funciones en los organismos vivos, no todos relacionados con el uso de la energía. Características bioquímicas de los carbohidratos. Los carbohidratos son polihidroxidos aldehídos o cetonas y sus polímeros y existen en tres categorías principales y distinguibles por el número de unidades de azúcar que los forman: los monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los polisacáridos liberan a la hidrólisis centenares o millares de monosacáridos, alcanzando pesos moleculares de 10 gramos sobre moles. Los polisacáridos desempeñan dos funciones biológicas principales. Algunos almacenan energía metabólica y elementos estructurales a la célula, mientras que los oligosacáridos producen de 2 a 10 unidades de monosacáridos unidas covalentemente. Los monosacáridos no hidrolizables en unidades más pequeñas. La glucosa es el monosacárido más abundante, tiene 6 átomos de carbono y es el combustible principal para la mayoría de los organismos. Se les llama carbohidratos debido a que su estructura química asemeja formas hidratadas del carbono y se representan con la siguiente fórmula. Tipos de biomoléculas. Monosacáridos. Están formados por un solo azúcar, como son la glucosa, la fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. La glucosa se encuentra en la sangre y líquido extracelular. La fructosa, como lo dice su misma palabra, se encuentra en los frutos. La ribosa en el RNA, la desoxirribosa en el DNA y la galactosa en la leche. Disacáridos son los más sencillos y en estos se unen dos monosacáridos mediante condensación. Se libera una molécula de agua, lo que se llama enlace glucosídico, para formar un nuevo carbohidrato. Los más importantes son la lactosa, la sacarosa, la maltosa, como se ve a continuación. Polisacáridos son complejos como los glucosaminoglucanos usados por las plantas y animales como reserva de energía. También forman parte del tejido conjuntivo de la piel y los vertebrados. Los más comunes son los seres vivos. Son célula, almidón, glucógeno y quitina. Celulosa, celulosa, formada por glucosas unidas fuertemente, se encuentran en las paredes celulares de todas las plantas y funciona como estructura, soporte y protección de raíces, tallos o cortezas. Nosotros no podemos obtener energía de la glucosa que la forma, ya que no tenemos las enzimas necesarias para descomponer. La glucosa se encuentra en la sangre del cuerpo humano. La fructosa es el dulce natural de las frutas.
La quitina es un carbohidrato que forma parte de las paredes celulares de los hongos, del resistente exoesqueleto de los artrópodos y algunos órganos de otros animales como las quetas de anélidos. Polisacáridos más importantes. Está el almidón, representa la mayor reserva de energía de las células vegetales, donde en caso de necesidad es degradado por las enzimas en moléculas de glucosa que pueden ser utilizadas por la célula. La glucógeno es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa. Es abundante en nuestro hígado y en menor cantidad en los músculos. Aquí vamos a ver también la digestión de las grasas. Tras la emulsión, las grasas son hidrolizadas o descompuestas por enzimas secretadas por el páncreas. La enzima más importante es la lipasa pancreática, que descompone enlaces de tipo éster del primer al tercer enlace éster. Esto convierte los triglicéridos en 2 monoglicéridos o 2 monoaglicéridos. Menos el 10% de los triglicéridos quedan sin hidrolizar en el intestino. Como estamos viendo, aquí hay una imagen del transporte y metabolismo de los lípidos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleóticos, unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Características bioquímicas. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman así. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos con millones de nucleidos encadenados. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Existen dos tipos básicos, el ADN y el tipos de ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN que se llama ácido desoxirribonucleico, forma parte de todas las células, contiene información genética usada en el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos. Es responsable de su transmisión hereditaria, siendo una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal material genético de los seres vivos. El ARN, ácido ribonucleico. Como el ARN y el ADN está formado por cadena de monómeros repetidos llamados nucleótidos, cada uno está formado por una molécula de azúcar llamada ribosa, un grupo de fosfato y uno de 4 posibles compuestos nitrogenados llamados base. El ARN se diferencia químicamente del ADN por dos cosas. La molécula de azúcar del ARN contiene un átomo de oxígeno que la del ADN no tiene. El ARN contiene la base de uracilo en lugar de timina del ADN. Estas son las dos grandes diferencias que tienen. Función en el organismo. Los ácidos nucleicos ADN y ARN cumplen las siguientes funciones en el organismo. ADN contiene la información genética hereditaria de la célula, por cual se sintetizan las proteínas y se desarrollan los organismos, en especial las enzimas. Son responsables de la regulación de todos los procesos vitales, el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción. El ARN mensajero consiste en una secuencia de nucleótidos que corresponde a la transcripción de un trozo de ADN. Su función en la
de transportar la información genética del núcleo a los ribosomas en que son transcritos. Aquí tenemos una imagen de cómo se adquieren los ácidos nucleicos, cómo se va formando, cómo van el enlace entre todas las biomoléculas, nucleótidos, ARN, ADN. ¿Cómo se procesa e ingresa en la célula? Es la alteración genética de una célula resultante de la absorción directa e incorporación y expresión del material genético exógeno, ADN exógeno. Este se encuentra en el ambiente y se introduce a través de la membrana de la célula bacteriana. La transformación ocurre de forma natural en algunas especies de bacterias, aunque también se puede efectuar por medios artificiales para que ocurra la transformación. La bacteria debe estar en un estado de competencia, lo que puede ocurrir como una respuesta limitada en un tiempo a las condiciones ambientales, tales como la falta de nutrientes y una densidad celular elevada. Una de las transformaciones de uno de los tres procesos por los que el material genético exógeno se puede introducir en una célula bacteriana. Los dos son la conjugación y la transducción a la transformación de células eucarióticas que se llama transfección. Aquí tenemos una imagen del ribosoma, que es el encargado de la transducción del ARN y está formado por ARN y ribosímico y proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Aquí tenemos varias imágenes de las proteínas, como se pueden dar cuenta. Hay diferentes formas. Características bioquímicas de la proteína. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, holoproteídos formados solo para aminoácidos o sus derivados, proteínas conjugadas, heteroproteídos formadas para aminoácidos acompañados de diversas sustancias y proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica. Constituye el 80% de protoplasma deshidratado de toda la célula, pero también por sus funciones bioreguladoras forman parte de las enzimas y de defensa. Los anticuerpos son proteínas. Tipos de proteínas. Existen distintos tipos de proteínas y se clasifican de formas distintas según distintos criterios. Los criterios de clasificación de proteínas son su forma, su solubilidad y su estructura secundaria. Las proteínas pueden clasificarse en tres grupos en función de su forma y su solubilidad. Empezamos con la proteína fibrosa. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de esta está la proteína del colágeno. Podemos ver el colágeno de una persona joven y una persona de edad. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos hidrófobo en su interior, hidrófobo en su exterior. Son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Aquí tenemos una imagen de las proteínas globulares. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Estas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membranas no son solubles en soluciones acuosas. Por ejemplo, de las proteínas de membrana es la rodoxina. Se debe tener en cuenta que la rodoxina
Es una proteína integral de membrana y se encuentra incrustada en la bicapa. La membrana lipídica no se muestra en la estructura presentada. Ahí tenemos la imagen de la proteína membrana. Función en el organismo. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que se destacan el contractil, está la actina y la miosina. La enzimática está la sacarasa y pepsina. La estructural es la función más importante de una proteína. Tenemos como el ejemplo el colágeno. La homeostástica colaboran en el mantenimiento del pH, ya que actúan como un tapón químico. La inmunológica son, como ejemplo, los anticuerpos. La producción de costras, ejemplo, la fibrina. Protectora o defensiva, está como ejemplo la trombina y la fibrinógeno. Transducción de señales, está como ejemplo la rodoxina. Funciones de las proteínas. Como podemos ver, en las proteínas tenemos la primera, que son pescados, carnes, huevos. Esta se digiere como aminoácidos y se convierten en músculo. Las pastas, el arroz, la papa, el pan se digiere como azúcares y se convierten en grasa. Las verduras y las frutas se digieren como energía y fibra y se convierten en bienestar. Los granos y las grasas naturales se convierten en moléculas vitales y se convierten en colesterol bueno. La comida chatarra se digiere como ácidos grasos y se convierten en grasa. ¿Cómo se adquiere? Se adquiere de aquellos alimentos ricos en proteínas como son la carne, pescado, huevos, leche y sus derivados, las leguminosas y los frutos secos, pero en realidad todos nuestros alimentos en estado natural contendrán proteínas, aunque sean en pequeñas cantidades. ¿Cómo se procesa e ingiere en la célula? Las proteínas se descomponen y se disuelven en partes más pequeñas que luego son absorbidas directamente por los músculos, tejidos u otros órganos. Ejemplo, el corazón, los ojos y los nervios. Así es como se absorben las proteínas a nivel celular. Digestión de la proteína. Como podemos ver en esta imagen, tenemos la digestión de la proteína, que está como en primer parte del estómago, que dice que hace la digestión parcial de las proteínas por los ácidos del estómago y las enzimas pepsina. Segundo está el páncreas, además de digestión de proteínas por las enzimas liberadas por el páncreas. El tercero está el intestino delgado, que dice que la digestión final de los aminoácidos de la proteína tienen lugar principalmente dentro de las células del intestino delgado. De cuartas tenemos el hígado. Los aminoácidos son absorbidos en la vena portal y transportes al hígado. A partir de ahí entran en el torrente sanguíneo general. De quintas tenemos el sistema excretor. La proteína que no se absorbe no la necesita y se elimina. Aquí ya para terminar tenemos las biografías, referencias de las imágenes, referencias bibliográficas con las cuales se hicieron estos trabajos. Muchas gracias. Que les haya gustado. Espero que les sirva mucho para sus trabajos o lo que tengan pendiente para revisar. Muchas gracias y que tengan buen